Amén. Y su pueblo también dice, amén. Aleluya. Mi amado, cuando la Biblia dice en la carta a los Efesios, en su capítulo número 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la Biblia lo menciona, mi amado, obviamente hay que prestarle de primera mano muchísima atención. Primera parte, mi amado, porque es real aquello que de pronto el hombre quiere desconocer. Un reino o un imperio, mi amado, muy bien formado, muy bien construido, ¿sí? Donde la maldad es su identificador esencial, principal. Y ese gobierno, mi amado, ese poder que está allí, aun cuando el hombre, como le mencioné, lo quiera desconocer, no significa que no esté operando en la vida, sí, de los seres humanos. Estos poderes, mi amado, porque el tema de esta mañana es poderes encontrados, estos poderes denominados poderes demoníacos y su presencia o influencia han estado presentes, mi amado, durante toda la existencia o la trayectoria del hombre. Sí, tenemos que ser muy objetivos bíblicamente hablando. Y esto, mi amado, empezó aquí en este mundo, desde el mismo, mi amado, huerto del Edén. Allí, mi amado, y estará, por cierto, vigente aún después del reino milenial. Eso hasta cierto punto deberíamos de hacer un poco de conciencia y poder sacar en limpio de que Satanás y sus huestes de maldad, mi amado, han estado afectando, presentes, influenciando de una manera muy, pero muy remarcada, trayendo obviamente consigo todo lo que, sí, por desgracia, mi amado, Dios ya no lo advirtió. Sí, en el cual se nos dice que Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Y eso es lo que hoy por hoy, de hecho, mi amado, se puede ver por doquier, ya que las redes nos ayudan a poder tener acceso de no solamente de cosas positivas, sino también de cómo la maldad, mi amado, se emana en todo lugar, en todas partes, en todo rincón del mundo. Mi amado, aunque como le he mencionado, los hombres se nieguen a creer, la existencia de esa resistencia al reino de los cielos es real, es eficaz, por cierto, y opera, mi amado, para hacer decaer al hombre día a día. Quisiera, ante todo, considerando esto, mi amado, en este desarrollo del pasaje bíblico de Marcos capítulo 5, donde Dios nos hace saber que un hombre llamado, considerado por la Escritura como endemoniado, sí, cuando luego de que Jesús se haya bajado de esa barca, aquellos que estuvieron presentes en la enseñanza pasada, sí, se pudo llegar a ver, mi amado, de qué manera Jesús tuvo juntamente con sus discípulos que emprender una pequeña travesía por el mar de Galilea para llegar de un punto de la costa de Galilea hacia la región de Gadara. Y allí, mi amado, en el proceso se levantó, como usted creo que lo reconoce, sí, una gran tempestad, la cual Jesús, mi amado, manifestando una vez más su poder y autoridad, aplacó la tormenta, hizo callar, mi amado, al mar embravecido y le dijo a los vientos que no soplasen. Los discípulos quedaron, como usted bien lo sabe, pasmados, quedaron asombrados, atónitos, al ver quién era este que hasta el mar y los vientos le obedecían. Todo esto, al parecer, mi amado, parece también ser un preludio de aquello que vendría más adelante, ya que Jesús se dispuso a cruzar el lago de Galilea para ir justamente a encontrarse con otro imperio, más, mi amado, y esto quiero dejarlo un poquito más acentuado, más, mi amado, poderoso que el mar, más poderoso que los vientos. Este reino, mi amado, que puede atar, sí, a los hombres, es un reino, mi amado, tan real y tan efectivo que va en nuestra contra, que puede esclavizar y aún, mi amado, hacer que quien esté bajo ese poder encuentre la muerte. Esto, mi querido hermano, sí,
es lo que hoy por hoy en Marcos capítulo 5 el Señor ahora va a hacer, obviamente, a través de este estudio, va a ser llamado reflexionar a más de un creyente y no creyente. ¿Qué dice la Biblia? Si me acompaña una vez más, por favor, al Evangelio de Marcos, en su capítulo número 5, vinieron, dice la Escritura, luego de haber salido de esa travesía, vinieron al otro lado del mar, a una región denominada la región de los Gadarenos. Región que, por cierto, tenía un distintivo muy peculiar que era de gran reconocimiento, sobre todo, mi amado, en aquel entonces. Es como cuando alguien dice, voy a ir a comer fritada, ¿y a dónde usted se imagina? Fuera de la ciudad. ¿A dónde? Por allí algunos dicen a Novol, otros dicen a Daule, otros dicen, bueno, a Durán. Pero hay puntos, sí, lo que quiero mencionar es que hay puntos de referencia cuando se trata de encontrar cierto tipo de comidas, ¿verdad? Gadara era reconocido por ello, no tanto por la comida, sino básicamente, mi amado, por el oficio que tenía. Su oficio, mi amado, era la crianza de los cerdos o de los chanchitos, como sabemos decir nosotros. Esa región, mi amado, aun cuando era una región próspera económicamente hablando, porque todo negocio bien llevado genera ganancias, ese mismo oficio que tenía Gadara era repulsivo. Ojo con esto que digo, repulsivo para aquellos que, llamado por conocimiento de la Biblia o de las Escrituras, si veían en el oficio, llamado, una degradación social. ¿Por qué? Ya en su debido momento, Dios había tipificado para el pueblo de Israel cosas que se podían usar para alimentarse y cosas o animales que no se podían, llamado, comer para el pueblo. Entre unos de esos que no se podía comer porque era considerado o clasificado como un animal sucio o inmundo, y la verdad, mi amado, el cerdito a la verdad se mantiene comiendo ¿qué cosa? Basura, básicamente, los desperdicios. Dios, para precautelar la salud del pueblo, porque esas instrucciones Dios se las dio en el desierto, les dijo que no comerían animales semejantes a los cerdos. Y por esa clasificación, llamado, para todo judío respetuoso de la ley, alguien que se dedicara a criar cerdos o comercializarlos, y no se diga comerlos, llamado, era considerado como también una persona inmunda. Jesús, llamado, rompiendo, por decirlo de esa forma, el esquema tradicional del concepto de su pueblo, pasa y va hacia Gadara. Y en Gadara, mi amado, como lo dice la Escritura, en el verso número 2, apenas Jesús puso el pie en la orilla de esa región, verso 2, dice la Biblia, que salió, una vez salido de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Esto obviamente no se refiere a una enfermedad tradicional. Esto no se refiere, llamado, a algún tipo de problema emocional, problemas sentimentales o problemas propiamente del cuerpo. No. Aquí, mi amado, la Biblia denota que este hombre tenía un mal, pero su mal no era emanado propiamente de su cuerpo. Su mal más bien era una influencia directa, de algo denominado por la Escritura como un espíritu. Para nosotros, sintetizándolo mucho más todavía, en la Biblia se lo reconoce como demonios. Y esto me da una pauta, mi amado. ¿Qué debemos de saber antes de entrar a desarrollar el episodio propiamente de él? ¿Qué debemos de saber? El reino de maldad, mi amado, es real. Los demonios son reales. Y quien los dirige, por decirlo de esa forma, Satanás, realmente es un ser real. Bueno, secularmente, mi amado, mucha gente puede caer en el escepticismo. Secularmente hablando, mucha gente puede inclusive negar la existencia de este poder o de estos seres catalogados por la Biblia como espíritus demoníacos.
o ángeles caídos. Bueno, los nombres variarán enormemente. Pero bíblicamente, la Biblia sí los expone de manera abierta. Para la Escritura, mi amado, se podría decir, si alguien quiere hacer una breve investigación, yo le podría ayudar dándole, por ejemplo, Ezequiel capítulo 28, verso 11 al 18. Allí usted encontrará, en ese precioso libro, encontrará el origen del mal, encontrará, mi amado, el poder que tiene y a su vez la caída de ese imperio de maldad. Allí se narrará, mi querido hermano, usted encontrará de qué forma Dios se tomó el tiempo para crear dentro de sus huestes espirituales celestiales a un ser, mi amado, que habría de destacar de entre cualquier otro ser creado en el cielo. Y allí, mi amado, se nombrará a un ser llamado Lucifer. Sí, su nombre como tal, originalmente hablando, es ángel de luz. Y ese término adoptado, mi amado, dentro de su creación, no debería de ser, mi amado, de espanto ni de señalamiento, porque yo entenderé que todo lo que Dios ha creado ha sido. ¿Verdad que es así? Todo lo que Dios creó ha sido bueno. Aún al mismo Lucifer, cuando lo creó, era bueno. Y servía, en ese episodio lo puede usted leer en casa con mucha más amplitud, y servía para los propósitos propiamente de su creación. A él, dice en ese episodio bíblico, Dios le delegó muchas responsabilidades, o lo que es igual, siendo muy bíblico, muchas contrataciones. Fue, mi amado, delegado de un sinnúmero de responsabilidades. No quiero entrar en detalle porque si no el tema, créame, se haría demasiado extenso. Pero todo lo que Dios, mi amado, le otorgó a este ser, hizo de una u otra forma de que su estadía, por decirlo así, mi amado, en los cielos, alcanzase un rumbo de su vida, mi amado, muy alto, extremadamente alto. Y al parecer, mi amado, todas estas contrataciones, todas estas asignaciones dadas por Dios, fue posiblemente al inicio, fue muy bien, diríamos, gestada y muy bien desarrollada, pero en el proceso, en el trayecto, algo ocurrió en este ser llamado Lucifer. La Biblia narra en esos pocos versículos, hermano, Ezequiel 28, verso 11 al 18, la Biblia narra, mi amado, que al parecer de un momento a otro, en él se gestó maldad. Gestó, mi amado, de su propio ser, algo que no encajaba con los cargos asignados, ni con la relación o la comunión que este ser creado debía de tener con su creador. La Biblia dice, hasta que se halló en ti. Algo curioso, o un dato curioso, todo ser que Dios crea, todo ser en los cielos o en la tierra, parecieren ser, mi amado, que tenemos el mismo atributo. Todos tenemos libre albedrío. Todos. Todo ser que Dios crea, mi amado, tiene libre albedrío. Y eso refiriéndome a qué? A la potestad de decisión que podamos llegar a tener. No importa si fue gestado en el cielo o en la tierra, mi amado, y no importa qué cargo, qué dignidad, qué altura, mi amado, Dios le pueda dar a eso que crea. Todos poseemos este atributo, libre albedrío. Cada uno decide, por decirlo de esa forma, mi amado, qué quiere de sí mismo. Y eso, mi amado, le permitió, porque eso debemos de tenerlo muy presente, eso fue lo que le permitió a este ángel de luz, mi amado, el poder tomar en esa dignidad dada, tomar la decisión de hacer con esto dado, mi amado, algo que Dios no le había permitido. Más adelante en otros textos, como yo le he mencionado, mi amado, sí hay textos muy amplios en la Biblia donde se une no solo Ezequiel, sino también, mi amado, Jeremías, Isaías. Se narra, mi amado, de que él en algún momento quiso, aún pese a toda la dignidad y gloria recibida, quiso, mi amado, y anheló ser participante de lo que Dios era participante.
Si bien es cierto, mi amado, Dios puede elevar a un hombre al mismo trono, siendo rey, luego de eso, ¿qué puede venir en la tierra? ¿Qué otro escalafón se puede subir? Si hablo de grandeza. Si alguien ya encuentra en la vida fama, fortuna, todo, ¿hasta dónde más se puede subir? Humanamente, usted dirá, no hay. Y si acaso alguna pretensión de algo más puedo llegar a querer, solo sería eso, una pretensión. Algo que de pronto, mi amado, en mi imaginación o en mi deseo se gesta, pero no se puede concretar, porque ya no hay cómo concretarlo. Este ser llamado Lucifer, mi amado, pretendió sentarse o ocupar la dignidad que tenía Dios. Y eso, mi amado, me parece también muy, hablando referente de lo que la Escritura menciona, me parece de parte de Dios, mi amado, muy, no sé si decir tolerante, porque no es el término, pero muy pasivo, creo que es más indicado. Dios hubiese, de una u otra forma, de manera, creo yo, instantánea, apenas algo había en el corazón de Lucifer, de decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Cuidado, que son las típicas advertencias que cuando un padre responsable ve en alguien, sí, va y se lo dice. ¿Verdad que es así? Si usted lo ve medio descuidado, medio con los pensamientos en el aire, ¿verdad? Pensando en la inmortalidad del cangrejo, usted le dice, venga, aterrice, que acá está la tierra y acá están sus responsabilidades. ¿Verdad? Nadie creo que espera de que pierda el año para poder decirle después, a ver, ¿qué te pasó? Siempre las palabras de advertencia vienen antes. Dios, al parecer, mi amado, fue pasivo en esa parte. ¿Por qué? Porque no quiso interferir en el libre albedrío de este ser. Y lo dejó que avance. Sin embargo, mi amado, palpando él, hablando de Lucifer, palpando él la gloria ofrecida, palpando él los ministerios asignados, palpando él, mi querido hermano, toda también, porque hay que decirlo de esa forma, todo también, amado, esa, ¿cómo le digo? Esa remarcada posiblemente prevalencia de elogios, de aplausos, porque no puedo ser, mi amado, bajo ninguna circunstancia ciego ante lo evidente. Si alguien pasa al frente, así sea para dar un testimonio, se vuelve, ¿qué cosa en ese momento? El centro de los demás. Peor si acaso al pasar tiene el privilegio de cantar o el privilegio de predicar. No, la gente reconoce y dice, el hermano, ¿no? Sirve al Señor. O sea, todo lo que Satanás hizo, mi amado, lo que Lucifer, bueno, en este caso hizo, fue motivo para que otros pudieran ver en él algo sublime, algo más destacado que todos los demás seres creados. Podríamos decir que si Lucifer se parase en medio de otros querubines, porque ese era su rango otorgado de Dios, querubín protector, llamado, si él hubiese estado entre otros querubines, él destacaba entre ellos. Así más o menos como cuando Dios elogió a Daniel, que junto a él habían otros más. Pero la misma palabra dice que Daniel, en él había un espíritu superior que todos los demás. Yo sé que algunos dirán, hermano, usted está predicando es puro diablo, homofilia, ¿no? Hay que conocer, mi amado, para poder entender. Hay que conocer. La Escritura menciona de él que cuando Dios confrontó la situación, tuvo, mi amado, la obligación de hacer lo que muchos posiblemente no se atreven, por temor, por miedo o por lo que sea. Hay mucha gente que no puede decirle a la gente las cosas como son en la cara. Y delegan para que otros lo hagan. Por ahí vemos un padre, sin ir tan lejos. Dile tú, le dice la mujer, no a la esposa. Pero si tú eres el papá, sí, pero tú. Vienen a cobrar algo, mandan a los hijos. Mamá dice que no está de entregar. Va y lo manda. ¿Cómo nos cuesta afrontar las responsabilidades? Porque cuando Dios da una responsabilidad, con esa responsabilidad
también se conllevan otras responsabilidades. ¿O no es así? Claro. Cuando usted no era papá ni mamá, usted, mi amado, no tenía esas responsabilidades. Pero una vez que adquirió, mi amado, la paternidad o la maternidad, junto con ello viene no solo la responsabilidad de criar, sino también aparte de sostener, de mantener, de aconsejar, de velar, de guardar. No hay un sinnúmero. Uno dice, wow, si hubiera sabido que esto hubiese provocado tantas exigencias, ni siquiera me hubiera casado ya. Las responsabilidades también, mi amado, conllevan, grandes, diríamos, asignaciones o viceversa. Grandes asignaciones conllevan grandes responsabilidades. Dios en algún momento confrontó la situación, pero ya el daño estaba hecho. Curioso, mi amado, que Dios no se haya anticipado, pero nadie aquí, o en esta tierra le puede decir a Dios cómo tiene y debe de hacer las cosas. ¿Verdad? ¿No? Él sabe por qué. Y cuando usted ve la línea de la redención en la Biblia, ahí usted entiende por qué lo permite. Mi querido hermano, tanto fue el daño que hizo este ser en los cielos, porque allí se originó, mi amado, aun cuando nos cueste creerlo, allá se originó la maldad, o allá se gestó la maldad y luego fue transferida ¿hacia dónde? A la tierra, sobre el hombre. Mi amado, tanta fue su afectación que la Biblia dice, solo doy la referencia, no la busque para que esté atento a esto. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versos 3 al 4, que Satanás pudo, y ahora sí como Satanás, pudo, mi amado, arrastrar consigo una tercera parte del cielo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Yo no sé la cantidad, mi amado, de ángeles o arcángeles o serafines, querubines que Dios pueda tener, pero creo que son más que habitantes de la tierra. Yo creo que sí. De hecho, aquí, mi amado, inclusive hay hasta control de natalidad. Creo que cuando Dios se adornó de seres que le estuviesen alrededor de él, lo hizo de manera innumerable. Tanto así que hay episodios en la Escritura, en Apocalipsis, donde se mencionan que la alabanza ya son de millares o millones de millones. O sea, no hay número. El número de ellos es incontable. Pero Satanás, mi amado, logró hacer para sí un tercio de eso. Un tercio. Es decir, que de cada 3, 1 estaba a su favor. De cada 3. Si quisieras redondear, por decirlo así, si hablamos de 900, 300 le siguieron. Si hablo de 9,000, 3,000. Si hablo de 9 millones, 3 millones. Si hablo de 90,000 millones, estoy hablando de 3,000 millones. Y así, mi amado, la cantidad puede seguir creciendo. ¿Qué se imagina, mi amado? Todo lo que él pudo provocar en el cielo. La batalla era una batalla perdida. Hay algo que el hombre también no entiende. La creación nunca podrá estar encima del creador. Jamás. Pero ¿por qué creemos que sí? Porque como pasó en el cielo, Dios, dando lugar a lo creado, el libre albedrío, Dios no nos confronta muchas veces de manera inmediata, sino que como en el cielo, deja que experimentemos nuestro libre albedrío, nuestras decisiones. Por eso es que tú no verás a Dios diciéndote, no te cases con ella. No, Dios dice, me quiero casar con ella. Vaya, después te confronta. Solo como para que experimentes lo que hay en tu corazón. Y que puedas sufrir o, a su vez, aplaudir la toma de tus decisiones. Mi amado, a Satanás se le atribuye, o al imperio de maldad, se le atribuye, mi amado, muchos títulos, a quien los comanda sobre todo. De Satanás se dice que él es el príncipe de este mundo, el hijo de perdición, el padre de toda mentira, el gran dragón escarlata, la serpiente antigua, Satanás, diablo, príncipe de la potestad del aire, entre muchísimos títulos. Y todo eso tiene o está asociado
con poder. Oh, con poder. Un poder que hoy por hoy tiene como objetivo principal el enfocarlo sobre lo que más lastima a Dios, al hombre, en esta tierra. Nosotros somos, como han dicho algunos, la corona de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier otro ser creado, los hombres han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Mi querido hermano, teniendo en cuenta, mira que me he tomado el tiempo y he compartido lo que la Biblia dice respecto de esto. Y los textos bíblicos son muy variados, mi amado. Usted puede ir a constatar lo que acabo de mencionar en Apocalipsis capítulo 12, verso 3 al 4, en Judas capítulo 1, verso 6, en Romanos capítulo 5, verso 12, hablando del origen, mi amado, de lo que provocó Satanás revestido en piel a través de una serpiente, mi amado, cómo hizo que el hombre corriera la misma suerte que ellos corrieron en el cielo. El vago siempre querrá, mi amado, estar acompañado de otros. Por lo menos haciéndose compañía, sufrirán en lo propio. Mira, ¿te quedaste de años? Sí, yo también. Ese ser y todo lo que representa, usted debe de entender algo que se me escapa. Y por eso se leía el libro de Efesios 6, verso 12. Cuando Satanás, mi amado, fue arrojado del cielo, una vez que fue, ojo, con gran lucha. Mira, yo no sé a veces cómo usted puede llegar a entender las cosas, sí, pero la Biblia tiene la explicación. A veces lo que nos falta es tiempo para estudiar, tiempo para leerla y entenderla. Pero la expulsión de este querubín, junto con todos los que se dieron hacia él, amado, fue una lucha en el cielo, una lucha cósmica, amado, mejor que la de los Avengers, de Thanos y todo eso. Se lo aseguro. Fue tan grande, mi amado, que cuando fue arrasado él del cielo, con él cayeron muchísimos seres con poder y autoridad. El hombre no era Dios en el huerto del Edén, era semejante a su creador. Y su condición, pese al pecado, el hombre la siguió manteniendo. Lo mismo digo de estos ángeles o de estos huestes espirituales. Cuando Dios, mi amado, los arrojó, así como arrojó al hombre del huerto del Edén, Dios los arrojó del cielo, mi amado, salieron del cielo con todos sus atributos. El hombre no fue menos, solo tuvo algo en su contra. La sentencia de muerte se hizo real. Y la sentencia de muerte para estos seres también se va a hacer real. Todavía no, están en suspenso por la Biblia. Un día todos ellos saldrán aún hasta de los abismos, hermanos, y serán arrojados juntamente con Satanás, el falso profeta, el anticristo, la bestia, allí en el lago de fuego, para no morir, vivir atormentados, pero no morir jamás. Pero esa es la segunda muerte. Algo curioso, mi amado, todo lo que Satanás hizo que viniera con él, vinieron comandantes, príncipes, gobernadores. Vinieron, mi amado, dignidades ejercidas por estos seres, mi amado, con gran poder y honor. Todos ellos, es como que alguien diga, me voy a separar de las Fuerzas Armadas, pero conmigo voy a implementar mi propia Fuerza Armada. ¿Quién está conmigo? Y de pronto por ahí de los 30 generales que hay, dicen 10, nosotros vamos contigo, y conmigo, ¿quién es que te va? Van brigadieres, claro, van capitanes, van tenientes, va gente con autoridad. Y mantienen la autoridad, porque tras de ellos también vienen los soldados. Y ellos sí respetan el orden de jerarquía. Y la cumplen por la autoridad que tienen. Mi amado, estos seres descendieron y se quedaron, como dice en las regiones celestes. ¿Solamente para qué? Para enfocar todo su poder, su contingente sobre un ser llamado
el hombre. O sea, tú, yo y todos. Cuando usted reconoce eso, entonces, mi querido hermano, cuando lee la Biblia, usted entenderá que cuando la Escritura hace mención de que un espíritu estaba, llamado, atando la vida de un hombre, ese espíritu, no el hombre, ese espíritu, ese poder infernal, llamado, le había dado a este individuo un poder sobrenatural que un hombre común y corriente no hubiese podido manifestar. De ahí que cuando alguien me pregunta, pastor, ¿usted cree que el daño existe? Digo, por supuesto. Pero usted cree que puede matar a una persona, pero por supuesto que sí. ¿Y usted cree que puede adivinar el futuro porque el brujo me dijo todito lo que... Sí, por supuesto, sí hay poder ahí. ¿Y usted cree que pueden sanar? Claro que sí. Tienen poder. Y se me apareció, ¿usted cree que puede? Sí, se puede materializar. ¿Quién ha dicho que no? Tienen ese poder. Dios no les quitó, mi amado, sus atributos. Dios les quitó su dignidad. ¿Qué dignidad? La de pertenecer al cielo. Porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Todo lo demás se mantiene. Y esos seres, mi amado, se habían adueñado de un individuo, uno, en la región de Gadara. Luego Jesús dirá, porque vio que la confrontación con este ser se volvió pujante, se volvió, mi amado, de una u otra forma resistente. Y Jesús dijo, ya pasa algo. Recuerda, Jesús era 100% humano, pero también era 100% divino. Y Jesús, mi amado, aplicó o trató de aplicar la misma fórmula que había aplicado en todos los otros escenarios frente a gente turbada por los demonios. Pero en este caso en particular, la resistencia fue mayor. Una esa, dos. Junto a él, amado, venían sus discípulos, los cuales habían experimentado a través, mi amado, del cruce de ese lago, del mar de Galilea, una situación mortal, porque ellos dijeron, esta noche no nos va a permitir ver el día. Hoy acá nos morimos todos. Pero Jesús, mi amado, les manifestó a manera de una cucharita, sí, de su poder cuando reprendió al mar y cuando reprendió también al viento. Cuando va a la Biblia, acompáñame por favor. Está claro esta parte, mi amado. Al verso número 2, en la parte final dice, salió pues de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Verso 3, tenía ese hombre su morada en medio del cementerio. Los sepulcros es un cementerio. Y nadie, ojo con esto, nadie podía atarlo. O sea, si alguien venía y decía, ese está haciendo daño, pegando, lastimando, y querían, mi amado, de pronto controlarlo humanamente, no podían. Este hombre, de hecho, creo yo, que imperó en él la misma fuerza que un día Dios se la dio a un hombre llamado Sansón. ¿Sí? La misma, hermano. ¿Por qué? Porque estos seres espirituales, mi amado, también tienen poder para proveer de aquello. Nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. Porque muchas veces, habiendo sido atado con grillos, los grillos no son los insectos, no. Ni tampoco esos que andan picando por ahí, pescando algo revuelto con las muchachas, tampoco. Y hay algunos que hay que clarificar ahora los conceptos cuando se habla de los grillos. Estos son llamados dos anillos de metal o dos aros de metal que van ubicados por lo general en los tobillos. Grilletes. No podían, ni aún siendo atados con grillos y cadenas, mas las cadenas, obviamente, por el poder que había en él, dice, habían sido hechas pedazos por él. Ya usted se puede imaginar que ese poder no salía de este hombre, ese poder venía de dónde. ¿Cuál era el origen? ¿Cuál era lo que había gestado todo ese poder? Los espíritus inmundos que lo habían poseído. Y amado hermano, quiero abrir un poquito el abanico.
hay males que tú puedes experimentar por causa de tu Dios. Hay males que tú puedes, mi amado, recibir por causa de tu mala administración de tu cuerpo. Y hay males que tú puedes recibir por causa de este imperio de maldad. Hay que saber definirlos. Hay que saber discernirlos. Porque si tu mal no es atendido a tiempo, o no es de tu parte de pecado, mi amado, como debe de ser discernido, bien podrías vivir esclavizado de una influencia demoníaca o espiritual de maldad en la vida. Cuando los males vienen de Dios, porque Dios, mi amado, con Dios se recibe el bien y también el castigo. Porque Dios a todo aquel que llama por hijo, dice la Biblia, lo disciplina. Claro, hermano. Aquí hay muchos jóvenes que un día serán padres. Y ustedes, yo sé que antes de esa experimentación, muchas veces, ¿no? Y dicen, no, mis hijos van a ser esto. Eso lo dice todo padre y toda madre. Que su familia va a ser una familia, pero ejemplar. El problema es que cuando ya les toca criar a sus hijos, ¿qué te puedo decir? Se les reviran los ojos como condoritos, se le hace un remolino y dice, hermano, este es un demonio, está para allá, corre, no lo puedo controlar, trinca, parece mono, parece chapulete, no sé, anda volando por todos lados. Y a veces, llamado, eso te obliga a hacer algo que tú no quieres, disciplinar. Te obliga. Y eso lo hacemos nosotros. Nuestro Dios, con mucha más razón. Y a esa disciplina usted le llama mal. Usted le dice que es algo mal. Y ahí es donde mucha gente, por ignorancia, atribuye que Dios es malo. ¿Por qué? Porque lo está corrigiendo. Ahora, ¿cómo corrige Dios, mi amado? Obviamente lo puede hacer de manera natural. ¿Cuál es la forma natural que Dios suele usar para corregirlo? Algo de pronto permitiendo que una enfermedad se manifieste. ¿Solo para qué? Para que tú reacciones en tu cama, reflexiones, pienses y digas, ay Señor, ahora que estoy acostadito, porque eso sí, cuando tú te enfermas, hermano, todo tu día a día se detiene. Cuando uno cae postrado en cama, uno no puede decir, ay, mañana hay que ir a pagar la luz, tengo que ir a hacer el mercado, y tengo que ir a hacer esta gestión, tengo que estar diligencia. No, hermano, cuando uno cae enfermo, te meten en un hospital, hermano, y se paraliza todo. Todo. Y lo que tú pensabas que si tú no estabas, no funcionaba, oh sorpresa, todo funciona. Y sin ti. Ahí quién lavará, quién atenderá, quién le cambiará los pañales. Señor, dame vida, salud para atender que sean grandes. Mira, cuando uno tiene un niño pequeño, le dice al Señor orando, digo yo, ¿no? Le dice, Señor, permíteme criarlo. Cuando ya lo cría, permíteme que se gradúe. Cuando se lo permite que lo vea casado. Y así basta con él. Por poco y más, permíteme que le entierre. Y te das cuenta que el mundo sigue funcionando sin ti. Sin ti, hermano. Somos necesarios, pero no somos indispensables. Todos somos necesarios. Y de esa forma, cuando Dios ejerce algo sobre la vida de un ser humano, llamado enfermedad, te das cuenta en tu recesión de que, haciendo ya uso de tu buen entendimiento, haces una reflexión y dices, no, a la verdad que yo tengo que cambiar. Y eso es lo que quiere Dios. Porque la tristeza que la provoca Dios, sea a través de lo que sea, te lleva, dice ahí, la tristeza que Dios provoca, te lleva a arrepentimiento. Y en ese sentido, mi amado, cuando hay un arrepentimiento, se sobreentiende que hay, luego de aquello, hay, mi amado, un cambio. Y comienzas, mi amado, a cambiar y decir, no, esto ya lo estaba haciendo así, no, ahora hay que dejarle al Señor mi tiempo, Señor, esto es tuyo, Señor, así mismo hasta para la ofrenda, mi tiempo. Hermano, ¿por qué me cambia el mensaje? Me dicen ya algunos. Sigue hablando de los demonios. Sí, a veces Dios nos cierra las finanzas, hermano. Nos las cierra, nos coge, mi amado, y le aprieta con llave, pero celestial. Y yo, y usted dice, no, ¿por qué no prospero? ¿Por qué
qué no me sale si al de enfrente si le va bien y vende lo mismo que yo vendo? Y no sabes que es Dios tratando contigo. Cuando a los males vienen por falta de responsabilidad con tu cuerpo, amado, a Dios no le eches la culpa, al diablo tampoco. El diablo se para delante y dice, ¿a mí qué le vienes a reclamar? Si el que se comió el bolón con chicharrón fuiste tú, no yo. Sabes que tienes el colon inflamado y con eso a mí no me vengas a ti, Dios dice a mí lo mismo, yo también. Y el diablo está satanado y Dios se da la mano y dice, perfecto, estamos hablando de un idioma. Aquí el irresponsable es él, que no sabe comer. La enfermedad se la mete con su boca. Cuando los males vienen provocados por tu desatino, que pueden ser también malas decisiones. A veces somos cerrados, mi amado hermano. Tu esposa te dice, niñito, cuidado, como que no me inspira confianza ese amigo que tienes, parece que fuera alguien oportunista, cuidado. Y yo, no, si eres mi amigo, no, voy a meterme con él en el negocio. Y oh, sorpresa, mi amado, pierdes el amigo y pierdes también el negocio. Cuando los males son provocados por tus propias responsabilidades, mi amado, Satanás dice a mí enemigos. Y Dios también dice lo mismo. Claro, Dios misericordiosamente, aún en nuestras metiduras de pata, si le clamas, viene a nuestro auxilio. Dios es porque Dios es bueno, lo hace, no porque lo merezcamos. ¿Quién de ustedes, mi amado, si usted le dice a su muchacho, cuidado te caes, mira, tú no hagas así, no brinques, cuidado te caes, y pum, se cae, ¿usted qué le dice? ¿Qué le dice así rapidito? ¿Qué le dice? No dije, te lo dije, te ibas a caer. Y usted por misericordia, vamos para ponerte lo que sana todo. Mentor chino fotando el para que se lo lleve. Y lo atiende. Pero cuando caemos en las manos de Satanás, la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Cuando ahora, ¿por qué por lo general caemos en las manos del diablo? Por nuestro descuido espiritual. Y eso sí es de temer. ¿Por qué? Te lo digo bíblicamente. Bíblicamente. Porque Jesús dijo, el ladrón, que es otro título que le dan a Satanás, viene sino para hurtarte, es decir, para quitarte calladamente lo que es tuyo, pero te lo hurtas y ni cuenta te das. Es triste, mi amado, cuando Satanás opera en la vida de un cristiano, quitándole, mi amado, y que él no se dé cuenta de que es obra de Satanás. A veces te quita tus hijos. Te quita el ministerio, hermano. Y tú ni por enterado. ¿Y quién te lo quitó? El pastor. No, fue el diablo, te lo hurtó. ¿Pero por qué? Porque te descuidaste espiritualmente. Te quita la paz en el hogar. Oye, asunto esto, hermano. Sí, ¿sabes por qué? Porque cuando la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son perfectos, son agradables a Dios, aún a tus enemigos Dios hace estar en paz contigo. Pero cuando te descuidas, mi amado, aún los que dicen ser panas íntimos tuyos, se vuelven leones que quieren devorar. ¿Por qué? Porque ¿quién mantiene a raya eso? Es Dios. Cuando sabes que tú estás enfilado en el mismo espíritu de tu Dios. Satanás viene a hurtar. Claro, te puede hurtar también la salud, por supuesto. A veces pasamos, ¿verdad? De la noche a la mañana, te acuestas saludable y amaneces. Viene el típico dolor de cabeza. No, pero ¿por qué me duele la cabeza? Usted se hace todos los chequeos. ¿Qué le ha pasado, no? Dice todos los chequeos. Sí, le recomiendo que se los hagan en el seguro. Sí, ahí siempre salimos que estamos bien, estamos sanitos. Por lo menos le levanta el desahucio, le levanta el ánimo, tiene cáncer, se hace el examen y no tiene nada. Es psicosomático, Es sano. Pero si se lo hace ya de manera privada, le sale que tiene de todo. Pero ¿qué hay cuando la enfermedad no es provocada posiblemente por un órgano en mal estado, sino como ataque propiamente del diablo? He experimentado mucho
de parte de los hermanos cuando me dicen, pastor, me acosté, vi un bulto, pastor, quizá un bulto negro que me decía que me venía a llevar. Me quedé inmóvil, no podía mover las manos, los pies, solo los ojitos no movía, nadie me... ¿Sí? Muchos dirán, pastor, ¿quién le está contando a usted las cosas? Así opera Satanás, hermano. Así opera Satanás. Ay, hermano, entré al cuarto, no sé, se me erizaron todos los vellos de la... Y uno que es lampiño, no sé qué se levantó, pero algo se me levantó la piel de gallina. Hermano, son ataques del demonio. La pregunta es, escuche, ¿por qué te ataca? Esa es la pregunta clave. Cuando Dios hace sus cosas, no es por qué. Ahí pregúntale, ¿para qué? Pero cuando Satanás te ataca, tú tienes que preguntar, ¿por qué me está atacando? ¿Acaso Dios se lo ha permitido para buscar algo en mí? ¿O acaso estoy caminando más torcido, ¿sí?, que hombre con muleta? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué todo lo que toco, en vez de ser bendecido, se maldice? ¿Por qué tengo este perjuicio? Si he hecho las cosas como todo el mundo las hace, pero en mí siempre me va de mal en peor. ¿Por qué el dinero se me va como el agua? O sea, apenas tengo algo, muchacho enfermo. Señor, ¿qué está pasando? Y hay mucha gente le pregunta a Dios. Y Dios posiblemente te pueda decir, a mí ni me mires, porque el problema que tú tienes no es conmigo. El problema lo tienes tú. Y tú que le has dado lugar al diablo. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Pero hay muchos cristianos, mi amado, que le abren no solamente la ventana o una parte, le abren toda la puerta. ¿Por qué, mi amado? Porque son muy permisivos. Piensan que a ellos Satanás, claro, como dice una alabanza, lo tienen, mi amado, bajo sus pies. Hay unos que son atrevidos y dicen, no, si Satanás, lo tengo así, la cabeza del diablo la tengo bien pisada. ¿Quién pisa a quién? El Señor dice, vino a hurtar, vino a matar y a destruir. Te tengo una buena noticia si eres hijo de Dios. Solo si lo eres. Si no, no. Si eres hijo de Dios, Satanás jamás podrá invadir tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Jamás. No podrá poseer si eres hijo de Dios. Pero sí podrá influenciar. ¿Y cuándo? Cuando te descuidas espiritualmente. Si no lo eres, si no eres hijo de Dios, Satanás podrá hacer lo que venga en su regalada. ¿Por qué? Porque tiene poder. Así como el Espíritu Santo quiere poseer tu cuerpo, ¿verdad que es así? Tu alma, tu mente, tu espíritu. Y mira, que Él puede patear la puerta y decir, aquí mando yo, usted hace lo que yo quiero y punto. Pero no lo hace. Y es Dios. El Espíritu Santo es Dios, hermano. Y Él no patea la puerta y dice, a ver, yo soy el que doy aquí para todo. Voy a entrar y me voy a quedar contigo y de aquí yo te voy a obligar a levantarte todos los días, 3 de la mañana a 4 oración, de rodillas y con una patita de maíz ahí. No, hermano. Curioso, ¿no? Todo lo que está relacionado con nuestro Dios, hermano, no se impone. No se impone. Es de concesión. ¿Tú me lo permites? Yo. Si tú me lo permites. Satanás no. Él no dice, permiso, voy entrando. No. Hasta con puertas cerradas, te tumba la puerta y entra. Porque él no es. Entra. No te pide permiso. Cuando menos te das cuenta, mi amado, el mal llegó y llegó hasta el punto de destruirte y matar. Jesús lo dijo. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Este hombre, mi amado, nada ni nadie lo podía detener.
La Biblia dice en el versículo número 5, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces o alaridos en los montes, en los sepulcros, y mira cómo infligía sobre sí mismo qué cosa. Dice aquí, hiriéndose con el mismo. Usted dirá que no le dolía, no. Es que cuando el cuerpo está gobernado por espíritus demoníacos, predomina, por decirlo así, predomina, mi amado, ¿sí? Diríamoslo de esa forma, la infección espiritual antes que tu propio malestar corporal. Predomina. Cuando vio a Jesús, verso número 6, veamos, mi amado. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, porque en el mundo espiritual, amado, se reconoce. Dice, aquí yo le vi. ¿Por qué, mi amado? Porque en el mundo espiritual, diríamos, la naturaleza espiritual, mi amado, se atrae. Así como la ley natural, ¿sí? Por ejemplo, la ley de la gravedad, si usted tira algo, ¿qué pasa? El campo magnético de la Tierra lo atrae. En el mundo espiritual es igual. Hay leyes espirituales que obviamente por obvias razones, por nuestra mente finita, no lo entendemos, pero en el mundo espiritual esto es una ley. Y en el mundo espiritual, entre espíritus se reconoce. Así como lo que pasó con los hijos de un tal llamado Esceva, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando fueron ciertos exorcistas ambulantes a querer confrontar a un endemoniado, el espíritu demoníaco hablando les dijo, nosotros sabemos quién es Jesús. Y reconocemos quién es Pablo. Pero ustedes, Jesús. Y abalazándose, amado, sobre ellos, que eran 6, este hombre, por la fuerza incontrolable del demonio, los mandó golpeados y desnudos a todos. 6 para 1. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, no era el hombre, hermano, todo esto, ¿quién lo hizo? Lo hizo el espíritu inmundo que estaba en ese cuerpo. Se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Verso número 7. ¿Y qué le respondió Jesús? Te conjuro o te sujeto por Dios que no me atormentes. ¿Eso se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? El poseído. Te conjuro, como que si un demonio, un subordinado, le diga a un mando mayor que haga lo que el subordinado quiere. Como cuando el muchacho resabiado dice, no, a mí me das tallarín, yo no quiero esa sopa que has hecho. Y usted que ya la preparó, ¿qué le dirá? Ay, sí, mijito, pobrecito, bote esa y prepare el tallarín al bebé. Hay mucha gente que, sí, claro, coge las órdenes de los subordinados como ley. El bebé dice que no vamos a salir y aquí en la casa nadie sale. El bebé dice que quiere ver esto y así que cámbiame eso porque el bebé quiere esto. No, pero no es de aquí, allá en la flora, allá la gente es terrible. Aquí nunca, eso ni pasa aquí. Mi querido hermano, este hombre poseído arremete delante de Jesús. Él no puede hacerle daño a Jesús. Él no puede hacer, llamado como hizo con los hijos de Seba, abalanzarse sobre él, llamado, y tratar de hacerle algún tipo de daño. No, ¿por qué? Porque Jesús, llamado, tiene autoridad espiritual sobre los demás. La tiene. El Creador no puede ser vencido jamás por la creación. Jamás. Y dice la Escritura, porque le decía, Jesús ya le venía diciendo,
sal de este hombre, espíritu inmundo. Recuerda que Jesús, tras sí, tiene a sus discípulos. Esto te lo voy a estar remarcando. Créeme, si el Señor hubiese querido, el desenlace de liberación hubiera sido instantáneo. Pero sus discípulos necesitaban experimentar que no solamente Jesús era aquel hombre que la naturaleza obedecía, sino también un reino, mi amado, de verdad. Por decirlo de una forma, tenía que proyectar un show, un espectáculo para él, para que la enseñanza quedase bien establecida. A veces Dios permite, mi amado hermano, sí, se oye un poquito dramático, pero a veces Dios permite todo un show en tu vida. ¿Solo para qué? Para que cuando Él entre en y las cortinas se abran, la gente diga, ¡Super Jesús! Llegó en mi rescate. Uno ya quisiera que apenas aparezca la fiebre. Señor, tengo fiebre. Padre, en el nombre de Jesús, que sea sano. Y se sube. Tengo 39. Si empecé con 37 y décimas. Y usted dice, pero ya se va a hacer. Y pasa el tiempo, te sigo, la llama al pastor, ore por mí. Y ore por mí. 40 convulsiones. Ay, por gusto le pedí todo. A veces Dios espera, mi amado, la tremenda crisis, para que luego de venida de la crisis, tú te hagas en ese momento. Amado, puedas ver el mover de Dios en tu vida de una manera gloriosa. Y ahí tú dices, Señor, yo no te hubiera aplaudido de esta manera como te aplaudo, si no hubieses permitido que llegue hasta donde he llegado con esta prueba. Cuando esto se estaba desarrollando, Jesús le pregunta, a mí me entró una duda, digo, no preguntes, Jesús se sabía, pero volvemos a lo mismo. Jesús está con quienes. No solo está con los discípulos. Los discípulos tenían que escuchar esto. Diría cualquiera, como cuando alguien de pronto está tratando de abrir o de cerrar, no, muchas veces de abrir un frasco, ¿no? Y no puede. Sobre todo pasa con las mujeres, ¿no? Y le pasan al hombre. Y el hombre viene, ¡pum! Y dicen ellas, ya te lo dejé blandito. ¿Verdad? Entonces, es que de pronto alguien dice, mire, Dios conoce a su pueblo. Alguien dirá, ¿y era un espíritu malo? Sí, él no debe haber sido uno de esos chiquitos nomás. Así a veces pasa con los milagros. Ay, ¿viste que sanó el Señor? Mira, el Señor a mí siempre me sana de la gripe. ¿Verdad? A veces le damos énfasis a lo grave. Ahí sí Dios hace una entrada triunfal, pero cuando son cosas leves, decimos, eso hasta en 3 días te hubieras sanado, sin necesidad de orar. Porque como es viral, ¿verdad? Como es viral, se te va rápido. Mi amado hermano, el Señor le pregunta, verso 9, mucha atención en esto, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, obviamente, el poseído le responde, Legión me llamo. Escucha esto, hermano. Legión me llamo, porque somos muchos. Ven conmigo a la Biblia. Quisiera, por favor, leer algo. Espiritualmente, hay algo, mi amado, que ocurre. Cuando usted va al Evangelio según San Lucas, mira, esto pasa en el reino espiritual, hermano. Mira, insisto, esto se desarrolla en esta tierra, pero es un mundo espiritual el que se desarrolla en esta tierra. Jesús advirtió algo. Escucha, por eso es que cuando permites un mal y no lo tratas a tiempo, Satanás, viendo que tiene autoridad por el mal que has permitido, luego va y te engrosa más duramente el corazón. Y hermano, escucha esto con mucha atención. Lucas capítulo 11, verso número 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿sabes cuándo el Señor sacó todo espíritu inmundo de nuestra vida? ¿Sabes cuándo?
cuando tenía Satanás autoridad sobre nosotros. ¿Y cuándo es eso? Cuando vivíamos muertos en pecados. Ahí nosotros, amado, éramos un títere del diablo. Ahora, venidos al Señor, te descuidas y permites que una acechanza maligna venga sobre ti, mi amado, hay que poner las barbas en remojo. Dios puede librarte, por supuesto que sí. Pero mi amado hermano, permitirle a sabiendas que Satanás te ataque, eso ya me parece de parte de nuestra irresponsabilidad. A veces los padres, mi amado, no tienen control sobre sus hijos y les permiten, mi amado, qué sé yo, por el mismo medio por el cual usted le regala, que es un celular, un televisor, un control remoto, a ver películas, mi amado, de pura influencia maligna. Ya por ahí escuché, va a salir el Conjuro, la nueva, no me la voy a perder. Si vienes medio endemoniado, a mí me estés llamando, ¿ah? Que te ore el que te dio la plata para ir al cine a ver el Conjuro. ¿Ya? ¿Me explico? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, mira lo que ocurre. Mira, créeme, mi amado, créeme. Lo que te dicen de manera tradicional los predicadores no aplica cuando se trata de enterarse de lo que ocurre en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando uno ora reprendiendo sobre todo entidades perversas, malignas, uno los ata, los encadena, les pone candado, ¿cómo le pone mano? Los encierra, los pisotea, los destruye, les tira una bomba, los hace explotar. Yo escucho, ¿no? La gente cree, la ignorancia es atrevida. Y hay quienes piensan que por fuerza propia lo pueden expulsar. Alguien puede pensar, mi amado, que en el ministerio que tienes te da el aval y el poder sobre un espíritu. Yo no quiero ser tan exagerado, pero créeme, los demonios, mi amado, se limpian las narices por tu ministerio. Lo único que ellos, mi amado, aprecian, temen y huyen es a la presencia de Cristo en medio de la vida de alguien que se sujeta a Él en obediencia. No es porque le das con la Biblia en la cabeza que el demonio sale. Cuando el espíritu mundo sale del hombre, anda por lugares secos o áridos, buscando qué cosa hace el demonio. Reposo. Y no hallándolo, dice, mira, tiene capacidad de reflexión, hermano. Volveré a mi casa de dones. Claro, no va de inmediato, va de tiempo en tiempo. ¿Por qué? Porque él sabe, mi amado, la tendencia del ser humano. ¿Cuál es la tendencia del ser humano? Te la explico rapidito. Cuando tienes el momento de crisis, la mala experiencia, el asalto, el accidente, tú quedas blandito y dices, ay, volví a nacer. Casi me matan, casi me roban, casi. Y ahí, esas 2 semanas estás, pero vamos al culto. Esas 2 semanas. Lloraron, chicos, lloraron. Está fresca la experiencia. Después de 3 meses. Ay, sí, es verdad que casi me muero, no, pero o sea, el hermano nunca muere. Entonces Satanás dice, ya pasaron 3 meses, mijo, vaya a ver cómo está. ¿Cómo está aquel que fue libertado? Bien, ella es una ronda. Acuérdate que estamos hablando de un imperio bien estructurado de maldad. Por eso me he tomado el tiempo en Dios de explicarle desde sus inicios, claro, de una manera muy panorámica, cómo está conformado, en qué consiste el asunto. Esto no es cualquier cosa. Hay un orden, mi amado, hay órdenes que ellos obedecen. Y dice la Biblia, volveré a mi casa de donde salí. Y mira, ¿cómo te considera el diablo cuando ves que sale la casa, hermano? Atrevido, ¿no? Y cuando llega, es decir, va a llegar. ¿Qué significa? Mira, a Jesús le pasó algo curioso. Cuando terminó sus tentaciones en el desierto, hay un texto bíblico al final de ese episodio que dice, y le dejó
hablando del diablo, dice, y le dejó por un tiempo. Mira, si Satanás es tan atrevido para poder acosar a Jesús, dame el favor, ¿qué no podría hacer con nosotros? ¿O qué no podía atreverse a hacer con nosotros? Y cuando llega el Espíritu, claro, lo primero que hace, mi amado, es hacer un reconocimiento. ¿Sí? Él dice, bueno, antes de querer afectarlo, vamos a ver qué hace. Y haya tu vida, como lo dice ahí, todo está barrida, es decir, está limpia, aparentemente, todo está en su orden. ¿Por qué? Porque la vida del hombre, una vez que uno ya se sale de su carga, de su opresión, de su enfermedad, de lo que sea, el hombre vuelve a su rutina habitual. Y el demonio, mi amado, al ver esto, dice, sí, el hombre está otra vez como antes. Pero claro, esa vida no tiene lo más importante que debe de tener. ¿Y qué es? A Cristo gobernando. A Cristo custodiando esa vida. Es como lo dijo mi amado Satanás hablando con Dios antes de atacar a Job. ¿Acaso tú no le has cerrado? ¿Acaso tú no lo has protegido? ¿Acaso no has guardado todo lo que él hace? Levanta eso y verás cómo te niega. Es decir, levanta eso para que yo entre y haga estragos y él te va a ayudar. Cuando inspecciona tu vida, en el verso 26 dice, y por eso fue la respuesta de este hombre, mi amado, o de este demonio hacia Jesús. Verso 26 dice, entonces va y toma otros 7 espíritus, y entendiendo que el número 7 aquí significa plenitud, no necesariamente o completo o llenura, no estrictamente 7, sino lo que implica el 7. Toma otros 7 espíritus, y claro, como ya lo botaron la primera vez, lo toma otros más fuertes, peores que él. Y eso sí, y entrados, moran allí, y la condición o el estado de aquel hombre viene a ser peor. Háblale a un creyente apartado, ¿no? Qué duro es. Prefiero hablarle 1000 veces a un completo inconverso. Porque para un cristiano, por eso cuando usted visita a veces a los cristianos que están en las casas sentados ahí avejantándose, pero venga aquí, que volvamos, se voy a ir, y usted le habla la palabra, sí, yo sé esa palabra, sí, y usted le da otra cita bíblica, sí, esa también la sé, y hasta él le refuta con otro texto bíblico. Y uno dice, ¿y cómo hago? ¿Cómo le predico a alguien que ya sabe la palabra? ¿Cómo lo hago entrar en razón a alguien que ya tiene conocimiento de la Biblia? Entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor. ¿Qué implicaciones me dice esto para ti? Que este hombre gadareno, al inicio, mi amado, posiblemente experimentó como primera experiencia el ataque demoníaco de un espíritu. Pero luego, alguien de ellos dijo, esta vida puede recibir más, porque su condición es peor. Y cada vez, por eso es que un pecado llama a otro. Sí, hermano, un pecado llama a otro. ¿Sí? Y eso, mi amado, ocurre en plano general, para todos. Usted posiblemente puede empezar con un pequeño reto. Algo le hicieron, pequeño, liviano, ligero. Ya va a pasar. Mentira. Si usted no perdona, eso luego se hace amargura. Luego se hace ira y odio. Y después ya no lo quiere ver ni en pintura. Usted dice, ¿cómo es posible que de algo tan ligero se haya hecho ahora un océano, de un mar, de un vaso de agua, un mar? Es imposible. ¿Qué ocurrió en todo este proceso? Jesús le pregunta a este hombre poseído, ¿cómo te llamas? Le dice. No lo repito, no lo hace por él, hermano, lo hace por sus discípulos y por nosotros, su iglesia. ¿Cómo te llamas? Y él le dice legión. Mira, la legión romana, ¿sí? Y creo que va por ahí,
y esto creo que fue entendible hasta para los más indoctos, los discípulos. Todo buen judío conquistado por el Imperio Romano sabía que una legión, mi amado, correspondía a 6.000 hombres. 6.000 soldados. La legión romana estaba conformada. Cada legión tenía un general. Cada legión tenía un general. Cada legión tenía a su vez, mi amado hermano, un centurión comandado de cientos. Cuando un general quería saber el estado de la legión, mandaba llamar a los centuriones. Es decir, que 60 centuriones estarían presentes en una reunión con un general para poder de una u otra forma saber el estado de las tropas. Mi amado, cuando los discípulos oyeron esto, sí, porque Jesús no lo hace para sí, lo hace para que ellos aprecien, mi amado, hasta dónde puede abarcar su poder. Ellos escuchan también, porque somos muchos. Mínimo en este hombre había 6.000 demonios. Ya te puedes imaginar, hermano. 6.000, ahí se entiende el poder que él tiene, humanamente hablando. La fuerza. Nadie, mi amado, nadie en Gadara lo podía atrapar. Nadie en Gadara lo podía encadenar. Nadie lo podía, mi amado, meter en una celda y decir aquí se va a quedar. No. La fuerza de este hombre era una fuerza descomunal. ¿Por qué? Porque estaba directamente o estrechamente, mi amado, influida por el poder de los demonios. Y estos, dice la Biblia, le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué? Porque había harta carne de cañón en Gadara. Dicho de otra forma, un demonio sabe dónde hay presa. Así como un león cazando sabe dónde están sus víctimas. A veces pensamos, pero si es en la iglesia, allá todo debe de ser protección, no, mi amado. Si algo el demonio, mi amado, quiere afectar, es a los miembros de la iglesia. Allá afuera ya tiene, ¿cómo le digo?, en el bolsillo asegurado a sus seguidores, a sus influenciados. Él, mi amado, así como Jesús vino a salvar lo que se había perdido, Satanás vino a perder lo que Cristo ha salvado. ¿Entiende esto, mi amado? Satanás no va a buscar en medio de la basura a quienes ya los tienen en la basura. Satanás va a buscar a aquel que ha salido de la basura para que regrese a la basura. ¿Tienes clara esta idea? Ellos clamando le dijeron, ¿sí?, que no los echase fuera de aquella región. Verso 11 da un dato. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos, paciendo, no paseando, paciendo, es decir, comiendo paja. ¿Sí? Versículo número 12. Y le rogaron todos los demonios. ¿Cuántos había mínimo por ahí? 6.000. Todos hablando por la boca de un solo hombre. Diciéndole, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Amado, aquí vamos a aprender algo precioso de los cerdos. ¿Cómo el asunto es? Y saliendo aquellos espíritus inmundos entrados en los cerdos, los cuales eran, ¿como cuántos dice la Escritura? ¿Cuántos dicen? 2.000. El hato entero, ¿no?, se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se paró. Aprendamos de los cerdos. Si estos animales que coexisten con la basura terrenal no aguantaron tener en su interior este tipo de basura espiritual. ¿Sí entiende esta parte, mi querido hermano?
ellos siendo seres o considerados animales inmundos, ellos mismos no soportaron tener una presencia maligna en su interior y prefirieron morir antes de que coexistir con un mundo de maldad en su interior. Curioso. Nosotros siendo seres inteligentes, nosotros, llamado, muchas veces dignificados por nuestros propios pensamientos de que somos algo especial, algo grande, coexistimos muchas veces con la influencia de poderes de demonios. Y no nos da el más mínimo, digo yo, escollo de poder decir, ay, pero esto no está bien. No, coexiste con eso malo. Coexistimos con la pornografía, coexistimos con el adulterio, coexistimos, mi amado hermano, sí, con los vicios, con el alcohol, con el tabaco, coexistimos, mi amado hermano, con gente que a la verdad nos está haciendo daño espiritualmente. El cerdo, siendo cerdo, cuando se persiguió del mal, prefirió morir antes que seguir viviendo con ese mal. Y nosotros no. El hombre no. El hombre sabe muchas veces de qué manera, mi amado, en su vida, toda esta porquería llamado mundo espiritual de maldad, amado, viene para destruirte, para derribarte, para perder tu hogar, tu familia, tu propia dignidad, amado, y aguantas y toleras años viviendo en medio de esa basura. Y no haces nada. No estrictamente porque no puedas, sino porque no quieres, mucho más aquel que ya conoce de Dios. Él sabe dónde está la salida, sabe, mi amado, la demanda de ese Dios santo, pero no lo hace porque sabe también que le gusta estar embarrado en su pecado. ¿Sí? De ahí se explica cuando alguien te dice, lo que pasa es que, yo así no puedo, la verdad, porque tengo muchas cosas que arreglar, muchas cosas. ¿Qué me estás tratando de decir? Que vas a seguir viviendo con toda la porquería en sí y que no vas a corregir sabiendo que en ese estado, si Dios no permita desde que caiga la muerte, te vas a ir derechito al infierno. ¿Qué dirá un padre que ve a su hijo que está jugueteando con algo peligroso? ¿Acaso no le advertirá, no hasta lo reprenderá y lo sacará, así sea digamos así, a su enojo de ese lugar de peligro? ¿Y a cuántas veces te he dicho que no puedes jugar con esa botella? Una botella y cloro. ¿Qué vas a hacer con ese dedo metiéndolo en el tomacorriente? Te va a coger una descarga. ¿Verdad? Aún en la seguridad del hogar hay, mi amado, lugares de peligro. Por ahí publicaban una foto de día en el grupo del West, un muchacho todo chiboleado por ahí, cayéndose de una escalera. Aún en la seguridad de la casa hay peligros. Peligros que uno tiene, mi amado, que advertirlos para que no ocurran. Aún en la seguridad, mi amado, de una iglesia también hay peligros. Hay riesgos, mi amado. No te confíes, no bajes la guardia. Aquí es donde más se debe de orar. Aquí es donde más se debe de buscar de Dios. Aquí es donde más debemos de estar atentos. Con temor y temor para guardar nuestra salvación. Pero no, te descuidas. Te descuidas. Yo he escuchado la expresión en muchachos cuando dicen, le pagó papá. Diciendo a término explicativo, se dejó robar. Claro, hermano, si tú vas por la calle con teléfono así, te invito a que vayas así a la Flor de Bastión. No, hermano. Anda así por la Paraíso de la Flor. Al paso, mi amado, al paso. Se te llevan el celular y te llevan a ti también. Hermano, hay lugares donde usted no puede bajar la guardia. La iglesia es uno de esos lugares. Usted no puede bajar la guardia en la iglesia. No le pague, casi le cambio el título a los mensajes, no le pagues papá y al diablo, hermano. No pierdas la capacidad de discernimiento que debes de tener cuando se trata, mi amado, de quedarte a distancia de toda acechanza de Satanás.
Mira, si algo, Dios mi amado, nos advierte, si es que al diablo lo debemos de resistir